Solo faltan 16 años para que lo tengamos encima, corpóreo. Se trata del siglo XXI. Tengo un amigo pintor actual, que se llama Victoriano Briasco y que dice que en el siglo XXI la pintura será una cosa absolutamente diferente. Seguramente desde las pinturas de Picasso o de Braque hasta las cuevas de Altamira que aún puedo estar viendo a través de los prismáticos, todo parecerá lo mismo. En el siglo XXI habrá cambiado tanto la expresión pictórica que todo parecerá pintura primitiva. ¿Tú crees también eso, Miguel Ángel? Bueno, yo tengo muchas esperanzas en el siglo XXI y siglos venideros, vaya, en cuanto al arte. Yo creo que cada vez será más sensible el espectador a la pintura, al arte en general, y por tanto, bueno, los artistas crearán de una forma mucho más espiritual, pienso yo. Y el hombre será otra cosa. Yo creo que sí. Más yo espiritual, soy muy esperanzado en eso. Yo puedo hasta, con un poquito de fantasía, hasta verte en las fronteras del siglo XXI. ¿Sí? Puedo verte. ¿Cómo me ves? Sí. Cuéntame. ¿Cómo Te veo alguna arruga. Varias. Te veo la barba blanca, muy blanca. Qué bonito. Y te veo con una actitud bondadosa. Y te veo algo más. ¿Qué me ves? Que te sorprenderá. Veo un pincel que parece un láser. Bueno, realmente no me sorprende porque los procedimientos de pintura han evolucionado tanto a lo largo de la historia que, bueno, en el siglo XXI probablemente los pinceles a lo mejor funcionan por esos sistemas, ¿no? Pero todavía faltan 16 años. Estamos en el siglo XX y estamos hablando de una forma o manera de pintar determinada, que es la pintura por tonos. La fórmula más primitiva, se puede decir, de la pintura. La pintura por tono quizá es uno de los procedimientos para elaborar el cuadro más antiguos que incluso antes de que apareciera la pintura al óleo, cuando normalmente se pintaba al temple, pues el proceso de elaboración de un cuadro pues era siempre partiendo con este procedimiento que vamos a explicar hoy, la pintura por tono. Por tono. Este es un procedimiento... Hablas incluso antes de que se descubriese el óleo. Sí, incluso antes de que se descubriese el óleo, que se pintaba al temple, pues anteriormente al óleo era la pintura típica que se utilizaba, era el temple. Pues este tipo de proceso que vamos a explicar hoy, pues ya se utilizaba incluso con el temple. Perfecto. Pues ¿en qué consiste? Bueno, consiste en plantearse el cuadro de una forma tonal, de una forma por medio de tintas planas. Quiero decir, tinta plana entiendo como... ¿No vaya de turista aquí? No. Tú tranquilo, aquí. Tú con libertad. Eso, libertad. Tintas planas, y eso lo vamos a entender perfectamente ahora que vamos a ver incluso una ilustración de un cuadro inacabado de Miguel Ángel, en el cual se ve perfectamente el proceso. La tinta plana entendemos como pintar un tono de base todo, completo, que ocupe el color general de la figura o el color parcial. Por ejemplo, en este cuadro que estamos viendo de Miguel Ángel, vemos que las figuras de la izquierda aparecen pintadas todas con un tono liso, es decir, no vemos el claro ni los oscuros, sino un tono de base. Entonces, partiendo de ese tono de base, se van modelando la figura y se van sacando los distintos tonos claros y oscuros. Queda perfectamente explicado en esta ilustración que estamos observando. Clarísimo. Entonces nosotros vamos a ejecutar un cuadro por ese procedimiento, es decir, en vez de manchar a lo loco, manchar rápidamente como lo hemos hecho en otras ocasiones, que quizá algunos de vosotros os podáis haber asustado por lo espectacular y el movimiento tan rápido que pudiera tener el pincel, pues bueno, pues vamos a explicar un procedimiento, una manera de hacer más tranquila, más cómoda, que para el que no le guste esa velocidad, bueno, pues trabaje con más tranquilidad, con más comodidad. Con un modelo que tenemos preparado que es Elena, una cíngara que nos hemos traído para que nos sirva de modelo. Muy bien. Y además la veo en el pasado, en el presente y en el futuro. Pues mira, vamos a partir del modelo que tenemos allí, que además es un modelo muy idóneo para esto porque está muy bien diferenciado los distintos planos. Si tú miras el modelo con los ojos entornados, vemos perfectamente el tono que corresponde a la manga, el tono que corresponde al corpiño, el tono que corresponde a la cara y el tono que corresponde al pelo, que son tonos muy diferenciados. Entonces el plantearse el cuadro por tintas planas consistiría en ir aplicando una tinta plana en cada una de las zonas de color. Por ejemplo, la cara, en vez de diferenciar nariz, boca, ojos, lo que hacemos es preparar un color plano, un color general, míralo. El famoso color carne. Efectivamente, y con ese color cubrimos toda la cara, sin respetar nada.
Nada, le borras los ojos, los labios... Efectivamente, previamente hemos hecho también linealmente con el pincel un esquema general, una especie de toma de contacto con el encaje de la figura. Esto ya lo recordamos de dibujo, ¿no? El simple contorno. Exactamente. Bueno, pues esto es una tinta plana, es decir, un tono en el cual no hay ni claros ni oscuros. Ajá. Esta es la tinta plana de base que nos va a servir para posteriormente ir aplicando los diferentes tonos. Seguimos aplicando tintas planas en distintas partes del cuadro. ¿Eliges otro color ahora entonces? Elegimos, por ejemplo, el tono negro, que corresponde al pelo, y entonces, bueno, pues también vamos preparando un tono plano. No nos preocupamos ahora de que el pelo sea por un lado más claro, por otro lado más oscuro. Lo único que nos interesa es el tono general. ¿Entiendes? Qué lindo pelo tiene Caraví. ¿Ves? No nos importa que por aquí sea más claro ni más oscuro, sino un tono plano. Sobre esos tonos, pues ya iremos posteriormente avanzando. Así, sucesivamente, iríamos haciéndolo con distintas partes del modelo. El fondo lo mismo, vemos que es un tono verde, pues aplicaríamos un tono verde plano, luego diferenciaríamos las distintas pliegues. Así sucesivamente. Entonces explícanos una cosa, porque eso está muy cerca de otra cosa que hacíamos y que tú me regañabas. Porque no se trataba de llenar las casillas de color. Efectivamente. Esto es muy parecido, ¿no? No, es parecido, pero cambia el matiz. Vamos a explicarlo. Viéndolo puede parecer lo mismo, pero desde luego no tiene nada que ver, porque esto que estamos explicando es un proceso previo a la ejecución del cuadro. O sea, es como si dijéramos un primer paso. Y no es que estemos rellenando casillas, lo que estamos es planteando tintas planas que nos van a servir de base posteriormente al cuadro. Lo que hacíamos cuando yo te regañaba, cuando yo te prohibía hacer todos esos tipo de trabajo tan minucioso de ir rellenando casillas, de ir coloreando, era que tú ibas planteándote el cuadro ya como final. ¿Entiendes? Es decir, que cada cosa que ibas haciendo ibas planteándotela como definitiva. Claro, y ahora se trata de color de base. Color de base. Es muy distinto, aunque aparentemente puede parecer lo mismo. Desde luego no tiene nada que ver. Es un concepto muy distinto. Prohibido prohibir, de todas formas. Yo te quito esto, ahora como castigo. Sí. Tenemos ahora, aquí... en favor de los espectadores, les ponemos este paso mucho más avanzado. Efectivamente, es lo mismo que hemos ido haciendo. Ya hemos planteado las tintas planas en general. Vemos la tinta plana que corresponde a la cara, tinta plana, corpiño, la manga, etcétera, etcétera. Incluso el fondo aparece también con su tinta plana. ¿De acuerdo? Creo que queda clarísimo. Ahí ya se ven los 4 colores con los que has jugado. Efectivamente, pues esto es lo que decíamos, trabajar por tintas planas. A partir de este momento, entonces, empezaríamos a modelar diferentes partes del cuerpo, diferentes partes del modelo. Modelar, igual que cuando habláis en cerámica de sacar volúmenes de claros, de oscuros, pues esto en dibujo también modelamos. ¿Y vas a sacar los volúmenes en esa pintura? Efectivamente, el volumen, ya estuvimos hablando en dibujo, que el volumen viene dado por los claros y por los oscuros. Nosotros en el momento que en el modelo empecemos a poner los oscuros, a sacar los claros, pues indudablemente estaremos modelando esta figura. Vamos a ver, por ejemplo, la cabeza, ¿te parece? Pero el volumen está en el tronco, cabeza, tronco y extremidades. Y extremidades, efectivamente. Bueno, todo en general tiene volumen. Lo que pasa es que hay zonas como más voluminosas que otras, indudablemente. ¿A ti te gusta más la cabeza? Bueno, me da igual, quizá por lo más característico, por lo que, no sé. Tú eres libre. Me da igual, por la cabeza. Bueno, vamos a darle unos toquecillos a la cabeza y luego pasamos a otros elementos. Por ejemplo, tengo el tono de base, ya lo tenemos ahí preparado. Voy a ir haciendo un tono un poco más oscuro, un tono un poco más oscuro que me va a permitir ir modelando algunas partes de aquí de la cara. ¿El tono moreno que tiene Elena? Efectivamente, vamos a ver. Con un poco de color siena tostada vamos oscureciendo el tono primordial de la carne, vamos haciendo esta mancha que correspondería a la zona del ojo, del otro ojo. Pongo aquí una pequeña mancha debajo de la nariz. Fíjate, con estos pequeños toques como ya se va definiendo los distintos rasgos. Todavía no hay precisión, pero vamos, de momento nos vale así. Ahora ya tiene, el haber hecho esta mancha debajo de la nariz ya nos está explicando que la nariz sale hacia adelante. ¿Te das cuenta? Por eso yo explicaría muy bien a los espectadores que este tipo de pintura, esta manera de utilizar el pincel, es idónea sobre todo para los principiantes, porque al no estar perfeccionando la línea, pueden basarse en el tono conseguido por el pincel y a partir de ahí ir ganando en precisión, ¿correcto? Efectivamente. Esto quizá para los que comienzan pues puede ser más cómodo trabajar así. Más cómodo. Que trabajar con la mancha tan veloz que en otras ocasiones hemos llevado, ¿no?
Yo si tuviera, vamos, al empezar un cuadro tendría que iniciarlo así. Vamos manchando estos laterales. A ver, insistimos un poquito. A ver. ¿Ves? Manchamos aquí debajo del cuello para ir siguiendo, para que la cabeza tenga un poco más de volumen en general. La sombra, el contraste. Bueno. En teoría ya hemos dicho muchas cosas sobre la pintura. Bueno, podríamos tirarnos más tiempo con la parte de la cabeza, pero podemos pasar a otra zona si quieres. Al tronco, al tronco. ¿Tú es que no quieres pasar al tronco? Sí, sí, no hay ¿Te da problema. pudor? No, no, en absoluto. Bueno. En absoluto. Bueno, pues podemos ir pasando por aquí. Vamos a sacarle un poco de volumen aquí, por ejemplo. ¿Te parece? En principio tenemos un tono plano, que es el tono de base que hemos aplicado. Y bueno, sobre este tono de base pues podemos aplicar tonos más claros, que me va a permitir, por ejemplo, todos estos tonos más claros me va a permitir sacarle más volumen por aquí. Oye, fíjate, está pasando un avión por encima del Prado del Rey y hasta se oye en el estudio. Sí, sí, es que esta sensibilidad de los micrófonos. Un avión que nos cruza. Vamos a ver, mira, si yo le meto ahora unos oscuros debajo de estos claros que le he metido, fíjate cómo indudablemente el volumen del busto pues sale mucho más hacia afuera. ¿Más? Sí. Bueno, pero es el suyo, no es más. No, no, no. Eso es. No hay que exagerar. Ya hablábamos que no hay que exagerar. Hay que entonar perfectamente. Fíjate, el claro, el oscuro, pues exagera el volumen. ¿Te das cuenta? Bueno, fíjate, Miguel Ángel, que estamos ya finalizando. Ha parecido muy simple la teoría de hoy, pero es importantísimo porque es la base para que muchos principiantes sepan avanzar en un cuadro. Y se atrevan, ¿Ves? Ponemos aquí unos oscuros debajo del brazo y esta manga, que antes era plana, pues ahora ya adquiere un volumen. ¿Te das cuenta? Sí, señor, muy claro. Yo lo más que te puedo sugerir ya, puesto que no lo vas a terminar así y queda perfectamente encajado, pues se lo regalamos a nuestra cíngara. Se lo regalamos a Elena. Perfecto. Entonces se lo llevo, en tu nombre, en el nombre de Miguel Ángel, pues nos vamos hasta la cíngara y te lo mostramos. Y casi te miras como en un espejo. Espejo, espejito, ¿quién es la más guapa del mundo?